tardes, bienvenidos a una nueva clase de variable compleja. Esta es la última para lo que es el tema de integración de funciones complejas. Recordarán ustedes que en las clases anteriores hemos arrancado definiendo el concepto de integral compleja, encontrando propiedades, en particular el teorema fundamental del cálculo, y luego nos hemos concentrado en ver qué implicancias tiene el hecho de saber que una función era analítica y el contorno de integración era cerrado. Allí, recordarán ustedes, entraba el concepto de dominio simplemente conexo para dar lugar al teorema de Cauchy-Boursat, que enuncia que esas integrales sobre esos contornos cerrados en dominios simplemente conexos de funciones analíticas da siempre cero. Esa, digamos, propiedad allí demostrada sin la hipótesis de continuidad de la derivada de la función ha permitido no solo hacer un teorema más general, como hemos visto, sino también la deducción de un montón de consecuencias que constituyen pilares para la teoría de las funciones de variable compleja. Así que nos proponemos en esta clase explorar cuáles son las principales de esas consecuencias. Y por supuesto que conviene repasar para tener bien presente qué decía el teorema de Cauchy-Boursat. Si uno tiene una función analítica en un dominio simplemente conexo, es decir, sin agujeros, D, y C es un contorno cerrado, no necesariamente simple, en D, entonces la integral de la función sobre ese contorno seguro que da cero. Vamos a explorar ahora varias implicancias que este teorema tiene. La primera nos dice que si yo tengo dos contornos eh, cerrados simples, con la misma orientación los dos, o sea, los dos positivos o los dos negativos, de manera tal que uno de esos contornos, digamos el C1, esté contenido en el interior del otro. O sea, uno está metido dentro del otro. Y una función f está definida y es analítica sobre el contorno C1, sobre el contorno C2 y también en todos los puntos que están al medio de los dos contornos. Ya vemos una figurita que lo podemos escribir así: interior de C2 menos interior de C1. Va a resultar que las dos integrales de esa misma función sobre los contornos C1 y C2 son iguales. No iguales a cero, pero son iguales. Fíjense, acá tengo un dibujito que nos va a acompañar en la demostración. Acá tengo el caso de un contorno C1 contenido, metido dentro del interior del conjunto C2. Los dos, digamos que tienen la orientación positiva como dicen esas flechitas. Y entonces supongamos que f es analítica sobre todo lo que está azul, sobre lo que está verde y sobre todos los puntos que están entre esas dos curvas. Fíjense que no tenemos garantía de que la función vaya a ser analítica en el interior de C1. Nadie en este principio está pidiendo eso. Podría la función tener singularidades en el interior de C1. Por eso es que no decimos que las dos integrales valen cero, pero sí vamos a mostrar que cuando haga la integral sobre C1 y cuando haga la integral sobre C2 de esa función que no tiene singularidades ni sobre las curvas ni en la parte intermedia entre ambas, las integrales dan lo mismo. Y el principio se llama de deformación de contornos porque las definiciones corresponden más bien a la geometría diferencial, pero intuitivamente hay una forma de ir deformando continuamente el contorno C1 agrandándolo y estirándolo hasta transformarlo en C2 sin pasar por ningún punto en el que la función no sea analítica. Siempre esa deformación se hace pasando por puntos donde la función es analítica, esa es hipótesis. Entonces fíjense, ¿cómo vamos a hacer la demostración de que las dos integrales dan igual? Vamos a elegir, ahí están los mismos contornos de hace un rato, elegimos un punto A y un punto B sobre respectivamente C2 y C1 y un punto C y un punto D también sobre C1 y C2.
De modo tal que, fíjense, el interior de esos segmentos, o sea, de AB y de CD, queden en esa región en donde la función es analítica, ¿sí? Que no se salgan de la corona, digamos, más o menos, que generan esos dos contornos. ¿Sí? Siempre va a ser posible hacer eso. Y esos 4 puntos nos permiten partir a cada uno de estos contornos en dos subcontornos. El C1, que digamos, supongamos que empezaba en C, daba toda la vuelta y llegaba al mismo C. El contorno C1 ahora, cuando llegue a B, hasta ahí, lo que haya generado hasta ahí le voy a llamar C'1, con la misma orientación, digamos, con la que tenía el contorno. Y le voy a llamar C'2, C segunda 1 a lo que queda de ese contorno C1, pero ahora yendo desde B hasta C. Y con C2 lo mismo. Desde D arranco, genero todo hasta llegar a A. Cuando llego ahí, lo que he generado le llamo C'2. Y después sigo el recorrido desde A, vuelvo hasta D, a lo que he recorrido le llamo C segunda 2. De modo tal que C1 es la concatenación de C'1 con C segunda 1. Y similarmente C2 es la concatenación de C'2 con C segunda 2. Todos estos subcontornos y los segmentos me van a permitir generar dos contornos cerrados simples, tales que la integral, tales que la función integrando f de z sea analítica sobre y dentro de cada uno de esos contornos. Fíjense, acá aparecen con celeste más o menos medias flechas que indican la dirección. El primer contorno que voy a definir empieza en A, va desde A hasta B, fíjense en este sentido. Después viene por lo que era C1, pero a contramano de C'1, que es menos C1. O sea, vamos desde B hasta C por el contorno inverso de C'1, menos C'1. Luego salto de C a D y luego por D voy con C'2, en su mismo sentido, vuelvo a A. Y análogamente voy a generar otro contorno gamma 2, empezando en, en A y siguiendo C segunda 2, voy a llegar hasta D. Luego desde D voy a saltar hasta C. Luego desde C voy a ir a contramano, o sea, por los mismos puntos, por el mismo lugar geométrico que determina C segunda 1, pero en sentido opuesto, porque C segunda 1 iba desde B hasta C, así que ahora yo estoy yendo desde C hasta B. Y luego desde B hasta A, con lo cual cierro mi recorrido en A. Esos dos, gamma 1 y gamma 2, cumplen que son contornos cerrados simples, porque yo elegí, digamos, los segmentos A, B y CD de modo tal que no se salgan del interior y aparte no tengan puntos de corte con ninguno de los contornos, salvo el C y el D. Eh, entonces, resulta que F va a ser analítica sobre todo esto, o sea, sobre todos las componentes, los contornos componentes de gamma 1 y de gamma 2, por lo tanto va a ser analítica sobre el contorno gamma 1 y también en su interior, porque esa es mi hipótesis, y lo mismo para gamma 2. Así que por aplicación del teorema de Cauchy-Goursat, la integral sobre gamma 1 vale 0, lo mismo que la integral sobre gamma 2. Lo cual me hace ver que la suma si cada una de ellas vale 0, la suma de las dos integrales también vale 0 sobre gamma 1 y gamma 2. Ahora vamos a hacer, ¿qué es la integral sobre gamma 1? Bueno, acá tengo en qué se descompone gamma 1, así que la integral va a ser la suma de las integrales sobre cada uno de los pedacitos que componen gamma 1, que va a ser de A a B, la integral de f, en todo caso va a ser integral de f. Primero desde A hasta B, después sobre menos C'1, que ya sabemos que es lo mismo que menos la integral sobre C'1, por propiedad de integración. Luego desde C hasta D y luego sobre C'2. Eso sería el primer sumando de este miembro de la izquierda, el primer término. Y el segundo término es la integral sobre gamma 2. Acá tenemos la descomposición de gamma 2, que es sobre C segunda 2, la integral
de D a C, la integral sobre menos C segunda 1, que es menos la integral sobre C segunda 1, y la integral de B a A. Y eso vale 0 porque ya sabemos que la suma de ambas da 0. Ahora, acá, por ejemplo, la integral de A a B está sumada a la integral de B a A, como tienen signos opuestos, se van a cancelar, y lo mismo la integral de C a D y la integral de D a C, y van a quedar solamente la integral sobre C'2 de f de z más la integral sobre C segunda 2 menos la integral sobre C segunda 1 menos la integral sobre C'1. A esos dos menos los voy a pasar al otro miembro como, ya que tengo igualado a 0, los voy a pasar como la integral sobre C'1 más la integral sobre C segunda 1. Pero recuerden que las concatenaciones, por ejemplo, de C'2 y C segunda 2 dan todo C2, así que esta es la integral sobre C2, esta es la integral sobre C1 y esta es la integral sobre C2, que terminan siendo iguales, y tenemos demostrado el principio de deformación de contornos. Y hay otro principio, que es lo que se llama el principio de independencia de las trayectorias. ¿Se acuerdan ustedes que una función tenía integrales independientes del camino cuando yo tomaba dos puntos del conjunto y imaginaba dos contornos cualesquiera sin salirme de ese conjunto, y las dos integrales daban igual, y eso pasaba para cualquier parejita de puntos? Bueno, vamos a ver en relación a eso una consecuencia del teorema de Cauchy-Grosart, que es la siguiente. Si yo tengo una función analítica en un dominio simplemente conexo D, la integral de f es independiente del camino en D. Yo les había anticipado que hay una amplia variedad de funciones que cumplen con tener integrales independientes del camino en D. Eso fue la clase pasada. Bueno, acá estamos viendo una clase que es verdaderamente amplia. En cualquier dominio simplemente conexo, cualquier función que sea analítica tiene integrales independientes del camino. Y sale por una aplicación del teorema de Cauchy-Grosart, porque si yo acá tengo, digamos, el dominio de simplemente conexo, tomo dos puntos cualquiera, Z1 y Z2, y tomo un contorno C1, este azul, que va como quiera que quiera ir de Z1 a Z2. Y luego otro contorno C2 en verde, que también va desde Z1 hasta Z2. Quisiera ver que, para realmente probar esto, quisiera ver que la integral de f sobre C1 es la misma que la integral de f sobre C2. Entonces, como C1 y C2 son ambos yendo desde Z1 hasta Z2 en D, podemos hacer, en base a estos dos, un contorno cerrado C, ya vamos a ver que es cerrado, consistente en la concatenación de C1, o sea, vengo por lo azul desde Z1 hasta Z2, y a partir de ahí tomo C2, pero en sentido opuesto, o sea, menos C2, el contorno inverso de C2. Cuando hago eso, empiezo en Z1, llego hasta Z2, después sigo, y cuando termino acá, termino en Z2, en Z1, por lo tanto, C va a ser un contorno cerrado en el dominio simplemente conexo D. Y por lo tanto, como la función f es analítica en ese dominio, puedo aplicar el teorema de Cauchy, y eso me dice que la integral sobre el contorno C, que es el azul, ida de Z1 hasta Z2, y luego el verde, pero desde Z2 hasta Z1, o sea, menos C2. Ese contorno C, cuando yo integro la función sobre ese contorno, la integral vale 0, pero como el contorno es la suma de estos dos, me va a quedar que la integral de C es la integral sobre C1 más la integral sobre menos C2. Y eso yo sé que es igual a 0 por el teorema de Cauchy, pero esta integral es lo mismo que menos la integral sobre C2, que la paso al otro miembro y me queda igual a la integral sobre C2. Con lo cual he demostrado lo que quería demostrar, que si yo tomo dos puntos cualquiera y dos contornos que van desde el mismo punto inicial hasta el mismo punto final, entonces las integrales son iguales. Por lo tanto, cualquier función analítica en un dominio simplemente conexo tiene integral independiente del camino, y eso nos lleva, por teorema fundamental del cálculo, a algo más lindo, porque decía el teorema fundamental del cálculo que si una función tenía
integrales independientes del camino y era continua, entonces la función admitía primitiva. Bueno, eso aplicado acá nos deja, esto es lo que dije hace un rato de la arbitrariedad de Z1 y Z2, o sea que queda demostrado esto, pero ahora lo que les venía diciendo es este corolario. Cualquier función analítica en un dominio simplemente conexo, como tiene integrales independientes del camino, admite una primitiva en ese dominio. O sea, ¿se acuerdan que nosotros teníamos una pregunta? ¿Qué funciones admiten primitivas? Bueno, acá tenemos otra respuesta muy buena, bastante general. Cualquier función analítica en un dominio simplemente conexo tiene una primitiva en ese dominio y les recuerdo que la primitiva se podía hacer como la integral entre z0 y z, o sea, f de z, f mayúscula de z era la integral entre z0 y z de la f minúscula de z diferencial de z sobre cualquier contorno desde z0 a z. Ahora, sin duda, entre las consecuencias más importantes del teorema de Cauchy-Grossac se encuentran lo que denominamos fórmulas integrales de Cauchy, que nos van a permitir evaluar valores de integrales, también sobre contornos cerrados, simples en este caso, pero sin necesidad de hacer parametrización. Ya sabemos por el teorema que si la función fuese analítica y el dominio simplemente conexo, sería cero la integral. Pero aún así, Cauchy se ha dado maña para usar su teorema para crear fórmulas que permiten hacer ciertas integrales de funciones que no son analíticas en todo el interior de un contorno. Y esas son las fórmulas integrales de Cauchy que vamos a ver en detalle. Les anticipo, hay una especie de versión simple de la fórmula y luego una fórmula más general que incluye el caso simple que vamos a empezar viendo, pero a su vez el caso simple sirve para demostrar el caso general, así que es bastante curiosa la cuestión. La primera fórmula de Cauchy dice lo siguiente. Si uno tiene un dominio simplemente conexo de una función definida en ese dominio, que sea analítica en ese dominio, un contorno del dominio, cerrado y simple. No solo contorno, sino cerrado y simple. Y bueno, al que vamos a suponer positivamente orientado. Supongan también que está dado un punto cualquiera arbitrario en el interior de ese contorno C. Entonces, la integral sobre ese contorno de, fíjense cuál va a ser el integrando acá, el cociente f de z, esa función analítica, dividido la forma z menos z0. Antes de poner a que es igual, hagamos una aclaración. Este integrando es analítico sobre y dentro del contorno. Bueno, ya vamos a ver un dibujito que nos va a responder esa pregunta, pero los dejo pensando un ratito. Dice la fórmula de Cauchy, bajo todas estas hipótesis, que las he puesto a razón de una por renglón, porque es importante acordarse de todo. Dominio simplemente conexo, función analítica en ese dominio, C contorno cerrado simple, y encima con orientación positiva en ese dominio, y Z0 un punto cualquiera en el interior del contorno. Entonces, la integral sobre ese contorno de el cociente entre la función y z menos z0 da 2pi por i por f de z0. O sea, evalúo la función f que está en el numerador, la evalúo en z0, multiplico por 2pi por i y eso me da el resultado de la integral. Veamos en un dibujito qué es todo lo que tenemos acá. El dominio D, simplemente conexo, no tiene agujeros, es lo que está pintado de celeste. Y en él una función definida, obviamente esto está en el plano Z. Entonces sobre ese dominio una función analítica. Un contorno C cerrado simple, como este que vemos acá, con orientación positiva, como dice la flechita. Y Z0 marcado de rojo cualquier punto en el interior del contorno.
Entonces, cuando uno hace la integral de, no de la función f de z, diferencial de z, porque eso, por teorema de Cauchy-Grosset, daría 0. Como les decía hace un rato, el integrando no es f de z, es una función que es el cociente entre la función f, que es analítica en todo lo celeste, y el polinomio de grado 1, z menos z0, que es analítico en todo el plano. Por lo tanto, acá tengo un cociente de dos funciones analíticas. ¿Dónde tiene problemas de analiticidad? Donde se anula el denominador, que es justo el punto z0 que está en el interior del contorno. Por lo tanto, no es de aplicación el teorema de Cauchy. ¿De acuerdo? Entonces, la función integrando realmente es un caso diferente al teorema de Cauchy. En el teorema de Cauchy nosotros necesitamos que la función integrando sea analítica sobre y dentro del contorno, o lo que es equivalente en un dominio simplemente conexo, que contenga el contorno. Acá estamos hablando ya entonces de una función, el integrando es una función que no es analítica. Es analítico, fíjense, ¿dónde tiene problemas de analiticidad este integrando? F no lo tiene en ninguna parte del contorno y no lo tiene en ningún lugar del interior del contorno. Z menos Z0 tampoco, pero el cociente, el único problema que tiene está en Z0, que está no sobre el contorno, sino en el interior del contorno. Y entonces estamos por aprender a integrar muy especiales tipos de funciones complejas, que es todo esto integrando, que tiene la forma de un cociente entre una función analítica sobre y dentro de la curva con una forma, una expresión de la forma z menos z0. ¿Y qué es lo que se hace? Simplemente se calcula el valor de la función numerador en el punto z0 que resta a la variable de integración es z, y se multiplica por 2pi por i y listo, se tiene el valor de la integral. O sea, prácticamente que no hay que hacer casi nada más que una evaluación. Ya vamos a ver ejemplos, pero primero veamos cómo demostrar esto. Para la demostración vamos a verificar, como siempre, yo tengo que verificar que un número es igual a otro. Eso es equivalente a demostrar que la diferencia entre ambos es cero. Y una estrategia ganadora para verificar que un número es cero es verificar que su módulo es cero, que a su vez es equivalente a verificar que el módulo de la diferencia es menor que cualquier cantidad arbitrariamente pequeña. ¿De acuerdo? O sea, como hemos hecho ya en varias oportunidades. El módulo de la diferencia entre estos complejos menor que cualquier cantidad positiva quiere decir, como esta cantidad es no negativa, la única alternativa es que el módulo de esto menor que epsilon quiere decir que el módulo de esto igual a 0, y si el módulo es igual a 0 quiere decir que el número es igual a 0, lo cual implica automáticamente el resultado que queremos. Esa es la estrategia. Entonces, tomamos, por supuesto, cualquier número epsilon positivo y como z0 está en el interior del contorno C, y el interior de ese contorno es abierto por el teorema de las curvas de Jordan, quiere decir que hay algún entorno contenido completamente en ese abierto, en el interior de C. ¿De acuerdo? Y como la función es analítica en Z0, quiere decir que, bueno, es derivable en Z0. Y si es derivable, quiere decir que el cociente incremental tiene límite en Z0, que es lo que vamos a escribir acá. Existe un delta 2, tal que cualquier Z del dominio que esté a distancia menor, que en el entorno reducido de radio delta 2 alrededor de Z0, el cociente incremental que corresponde a la derivada y el valor de la derivada es menor que, bueno, el epsilon que medí arbitrario lo voy a dividir por el delta 1 que sabemos que existe, que es un número positivo, y todavía lo voy a dividir por 2pi. Todo esto es para ajustar después que las desigualdades me queden como tienen que quedar, ¿sí? Todo esto es un número positivo, así que ese número positivo en la existencia del
del límite del cociente incremental en relación a su valor límite, que es la derivada, tomando z en el entorno reducido convenientemente cerca de z0, la diferencia entre el cociente incremental y el valor de la derivada, que sabemos que existe por analiticidad de f en z0, es menor que cualquier cantidad positiva arbitrariamente pequeña que yo quisiera darle. Así que existe ese delta 2. Y entonces voy a tomar cualquier número real positivo que sea más chiquito que delta 1 y que delta 2 es estrictamente más chiquito que el delta 1 que me salió acá, que me garantizaba no irme del interior, y el delta 2 que me garantizaba la cercanía del cociente incremental al valor límite de la derivada, que es la derivada. Y le vamos a llamar, ya vemos una figurita que aclarará todo esto, C sub R a la circunferencia con centro en Z0 y radio R dotada de la orientación positiva. Todo eso lo vemos acá, ¿sí? O sea, acá tenemos el contorno, acá está Z0, entonces con línea de trazos aparece el entorno de radio delta 1 alrededor de Z0, que tenemos garantía que no nos escapamos con ese delta 1 del interior, está contenido ese entorno del interior, entonces por supuesto que el R que voy a tomar va a ser más chiquito que ese delta 1, el radio de ese entorno, y también más chiquito que delta 2, de modo de garantizar esta cercanía para cuando estamos, o sea que cuando estamos dentro de digamos, tanto esta curva de sub R como en su interior, sabemos que la diferencia, en el entorno reducido en realidad, sabemos que la diferencia entre el valor del cociente incremental y el valor de la derivada es menor que esta cantidad epsilon sobre 2pi por delta 1. ¿Para qué queremos eso? Porque como R, el radio de esa circunferencia, es menor que delta 1, quiere decir que la circunferencia con centro Z0 y radio R está contenida en el interior de C, como mostraba la figura de recién, que a su vez está contenida en D. Y entonces ocurre que podemos aplicar el principio de deformación de contornos que acabamos de ver, que es muy importante, ya lo están viendo, es importante a nivel teórico, porque acá vamos a ver una aplicación, digamos, teórica de ese principio, pero también a nivel práctico, porque nos simplifica integrar sobre un contorno muy complicado de parametrizar. Obviamente, si puedo pasar un contorno con parametrización más fácil, siempre lo voy a hacer. Y si el principio de deformación de contornos me lo permite, bárbaro. Entonces, fíjense, voy a volver a la diapositiva de recién. La función integrando, que es f de z sobre z menos z0, recuerden eso. ¿Dónde tiene problemas de analiticidad? Solo en z0. Por lo tanto, entre la curva C y la curva C sub R, el integrando, del que nos habla la primera fórmula de Cauchy, no tiene singularidades y por lo tanto es de aplicación, como dice la lámina siguiente, el principio de deformación de contorno, es decir, la integral sobre C es igual, ese era el integrando, es igual a la integral sobre C sub R de f de z sobre la misma función respecto de la variable z. Pero por otro lado, R es menor que delta 2, así fue elegido R. Y eso quiere decir que cualquier complejo que esté sobre la circunferencia va a cumplir con que el cociente incremental evaluado en ese z, en relación a z0, el cociente incremental evaluado en z, difiere de la derivada en z0 en una cantidad menor que epsilon sobre 2pi por delta 1. O sea, en otras palabras, sobre C sub R y en todo el interior tenemos que se cumple esta desigualdad. Aparte, los recordamos porque y ya los manejamos, los hemos aplicado varias veces, pero los vamos a necesitar para dar el paso final en la demostración de la fórmula de Cauchy.
La integral sobre una circunferencia de radio el que sea, con centro en z0, de la función 1 sobre z menos z0 diferencial de z, esto lo hemos visto en clases pasadas, da 2pi por i, eso seguro. Por parametrización lo hemos sacado. Y por lo tanto, fíjense que si yo multiplico en esta igualdad miembro a miembro por f de z0, que es lo que vale la función en z0 y por lo tanto es un número complejo, una constante, lo voy a poder ingresar al interior de la integral, al integrando, que es lo que tengo acá. Pero si he multiplicado a esto por f de z0, también lo hago con esto y me queda 2pi por i por f de z0. Y por otro lado, la integral de una constante que puede salir afuera de la integral diferencial de z sobre un contorno cerrado, fíjense que cuando la constante sale afuera me queda que el integrando es la función 1. La función 1 es de las que hemos estudiado que sus integrales sobre contornos cerrados valen la diferencia entre el punto final del contorno y el punto inicial. Si el contorno es cerrado, directamente esa integral da 0, así que eso da 0. Esas dos cosas ya las sabemos y las vamos a usar ahora para demostrar la fórmula de Cauchy. La primera. La integral de la forma esa, f de z sobre z menos z diferencial de z, menos 2pi por i por f de z0, simplemente es igual. Acá lo que vamos a hacer es aplicar lo que decíamos hace un rato del principio de deformación de contorno, es decir, esta integral es lo mismo que la integral sobre c sub r de f de z sobre z menos z0. Menos, y ahora podemos poner 2pi por i por f de z0, que es la integral esta, hemos reemplazado 2pi i f de z0, lo hemos reemplazado por integral sobre c sub r de f de z0 sobre z menos z0, que sabemos que eso es lo que da. Ahora, obviamente, podemos aplicar, ambas son integrales sobre un mismo contorno, así que podemos aplicar linealidad de la integral y tenemos un denominador común que es z menos z0, así que me va a quedar el integrando f de z menos f de z0 sobre z menos z0 sobre c sub r. Y acá podríamos aprovechar este hecho, porque fíjense, yo tengo armada una condición sobre esta expresión, así que de alguna manera trato de darme maña para llegar a algo que recuerde a eso. ¿Qué es ese algo? Bueno, simplemente puedo restar 0, porque este número que he puesto acá como menos es 0, así que esta cantidad es exactamente igual a esta porque esto es 0. Ahora de nuevo puedo aplicar linealidad de integral, porque son las 2 sobre c sub r. Y el módulo de esa integral, fíjense que lo único que hago es poner en el integrando f de z menos f de z0 sobre z menos z0 menos f' de z0. ¿Para qué hice eso? Justamente porque yo quiero aplicar la famosa desigualdad de ML. Y acá tengo justamente una cota que me interesa para el módulo del integrando, cuando z se mueve sobre el contorno de esta integral. Así que esto es menor o igual que el m, o sea, el m era una cota para el módulo de esto cuando z se mueve en c sub r. Acá me dice que cuando z se mueve en c sub r, el módulo del integrando es menor que epsilon sobre 2pi delta 1. Ese es mi m. Ahora, por L, ¿quién es L? La ventaja del principio es que de una integral cualquiera sobre un contorno que vaya a saber qué longitud tiene, he podido pasar a un contorno de tipo circular, por lo tanto 2pi por el radio que es r. Cancelo 2pi con 2pi y me queda epsilon por r sobre delta 1, pero r es menor que delta 1, así que el cociente r sobre delta 1 me va a quedar menor que 1 y por lo tanto al estar multiplicado por epsilon, toda esta expresión es menor que epsilon y eso era lo que quería. Ya he visto que para cualquier epsilon arbitrario el módulo de esta diferencia
es menor que epsilon, por lo tanto este número es el módulo es 0 y por lo tanto el número es 0, con lo cual esto es igual a esto. Es prácticamente directa con aplicación de las cosas que corresponde, pero es rápida de demostrar la primera fórmula de Cauchy.